¿Sabías que 1 de cada 4 niños rurales en Colombia no pisa una escuela atrapados por la desigualdad? ¿Por qué en zonas rurales la cobertura educativa es solo del 47%, mientras las ciudades avanzan? Bienvenidos al podcast Educación para la Equidad en Colombia. Somos Dubán, Elena y Keila. En este espacio exploraremos cómo la educación puede romper ciclos de desigualdad, inspirados en grandes pensadores. Prepárate para 2 capítulos impactantes sobre acceso educativo y pensamiento crítico, y descubrirás cómo la educación transforma realidades colombianas. En este primer capítulo exploraremos cómo la desigualdad limita el acceso a la educación en contextos rurales y urbanos alejados. Relacionaremos esto con pensadores claves y reflexionaremos sobre su potencial transformador. En Colombia, según cifras del DANE, la desigualdad educativa es alarmante. El 23.7% de la población rural en edad escolar entre los 5 y 21 años no asiste a ningún establecimiento, frente a un 17.9% de la población urbana. En zonas rurales, la cobertura en preescolar es solo del 47% y la media es de un 46%, comparado con las cifras mucho más altas en ciudades. Zonas alejadas ven tasas de no asistencia hasta del 26,9%. Estas brechas perpetúan ciclos de pobreza, limitando oportunidades en áreas rurales dispersas y varios periféricos urbanos. Paulo Freire, en su Pedagogía del Oprimido, critica esta exclusión como educación domesticadora, que ignora la realidad de los oprimidos. La educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Martha Nussbaum, en su enfoque de capacidades, enfatiza que sin el acceso educativo se niegan dimensiones básicas como la razón práctica y la filiación, esenciales para una vida digna. Jürgen Habermas propone la acción comunicativa para superar desigualdades mediante un diálogo igualitario, donde la educación fomenta competencias interactivas y acuerdos racionales, mientras que Immanuel Kant, en su aporte a la pedagogía, insiste en la disciplina y la moralización para desarrollar disposiciones al bien, pero advierte que sin acceso universal el hombre no se educa plenamente. La educación puede convertirse en modelo para superar la exclusión, promoviendo equidad. Imagina escuelas dialógicas freirianas en rurales, con capacidades nussbaunianas que empoderen comunidades. Habermas y Kant nos recuerdan que el diálogo moral inclusivo transforma sociedades. En Colombia, invertir en cobertura rural generaría equidad real. Hemos visto cómo la desigualdad bloquea el acceso educativo, pero Freire nos recuerda que la educación cambia a las personas que cambian el mundo. La equidad es posible con modelos inclusivos. La desigualdad no solo cierra aulas en el campo colombiano, mata sueños, según Freire y Nussbaum. Imagina un niño en La Guajira caminando 10 kilómetros sin garantía de aula. Así la exclusión devora futuros. Pensemos en lo siguiente. ¿Sigue Colombia educando depósitos pasivos, como denunció Freire, perpetuando el statu quo? Kent y Montaigne claman por mentes críticas, pero nuestro modelo bancario fabrica obedientes. ¿Qué podemos hacer frente a ello? La educación no cambia el mundo,
cambian las personas que lo cambian, dice Freire. ¿Estamos listos? Volvemos con el capítulo 2. En este capítulo analizamos el modelo bancario como limitante del pensamiento crítico en Colombia, sus impactos, vínculos teóricos y una propuesta transformadora de Freire. El modelo bancario descrito por Freire trata al estudiante como depósito pasivo de conocimientos. Afirma que este modelo contempla al educando como un sujeto pasivo e ignorante que ha de aprender por medio de la memorización y repetición. Dentro de las características, este modelo propone que la comunicación es unidireccional del docente, hay omisión del contexto y hay adaptación al estado de las cosas. En Colombia, este enfoque predomina en zonas rurales y urbanas alejadas, perpetuando desigualdades. Se reportan tasas de deserción rural del 10.9% en comparación de un 2.5% de las zonas urbanas. En zona rural, una cobertura media del solo 21% en alguno de los departamentos. Todo esto impacta a la sociedad al inhibir la crítica, manteniendo poder en élites y así los ciclos de pobreza. Frente a esto, tenemos autores que hacen su valioso aporte. Kant, por su parte, critica la mera habilidad sin moral, urgiendo criterio para fines buenos. Montaigne aboga por educación activa que desarrolle juicio independiente, no recepción pasiva. Nussbaum vincula esto a capacidades cognitivas negadas sin reflexión, mientras que Freire propone educación libertadora mediante la dialógica, partiendo de problemas reales para la concienciación y el cambio. Hay que entender que un modelo educativo dialógico promueve pensamiento crítico y reflexión personal, transformando la sociedad de depósitos a creadores freirianos, con capacidades nussbaimianas y diálogo habermasiano. En Colombia, esto superaría el estado de las cosas, reduciendo las brechas. Detengámonos a pensar cómo el modelo bancario freiriano agrava la deserción rural colombiana según Nussbaum y Kant. ¿De qué forma la educación libertadora de Freire podría integrar el diálogo habermasiano para la equidad en los territorios colombianos afectados por el conflicto armado, la pobreza o economías ilícitas que son incluidos en los programas de desarrollo con enfoque territorial? ¿Qué rol juega la reflexión montaineana en superar el estado de las cosas en el ámbito educativo colombiano?